Utilizar reglas de interpretación para determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica o como una afirmación literal. Ok, ¿qué vamos a estudiar aquí? ¿Qué vamos a estudiar aquí en estos párrafos que vamos a leer? ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica o... ¿Qué vamos a estudiar? Cómo utilizar las reglas de interpretación para determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica o como una afirmación. Oye, literal. eso, vamos a utilizar reglas de interpretación para determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica, y ya usted sabe lo que es una figura retórica, o como una afirmación literal. ¿Está entendiendo? Vamos a estudiar las reglas. ¿Cuándo? Debemos saber cuándo es algo retórico y cuándo es algo literal, pero siempre con la iniciativa o el punto de iniciación de que el mensaje es literal, pero después que usted tiene el mensaje ya literal, ¿qué tiene que hacer? ¿Saber qué? Interpretarlo. Entonces, al saber interpretarlo, usted tiene que entender que usted va a usar las reglas de qué? De la hermenéutica. Hermeneutein. ¿Qué es hermenéutica, Charlene? Es la ciencia y el arte de interpretar, interpretación de la Sagrada Escritura. O de los textos sagrados, ok. Ahora viene el punto, Charlene, ¿por qué es ciencia? Porque tiene reglas, Sí, ¿por qué se le llama arte? Arte porque no se puede tomar rígidamente, es flexible. Ok, entonces, en la hermenéutica, ¿qué hacemos? Aplicamos las reglas. No, estudiamos las reglas. Ahora, ¿cuándo la aplicamos? Cuando hacemos un exégesis. ¿Y qué es una exégesis? Extraer el jugo. El jugo. El jugo. Está bien, está bien. Varón, el jugo, varón. Lo exprime. Varón, no, varón, pero Marta, tú tienes que arrepentirte porque ¿cómo va a ser el jugo? No, Estaré yo exprimiendo china aquí. Pero yo sé que no es jugo. Estaré Esa yo. es la verdad. Estamos exprimiendo china aquí. Es un decir, díganme. Es decir, El jugo. sacar el contenido, la verdad. la verdad. La verdad de lo que en realidad el autor quiso decir, pero no el jugo, hermana. Pero es un dicho. Pero mire, se lo están grabando. No, todavía no. Sí. Sí, lo están grabando. No, no importa. El jugo. Le saca el jugo. Le saca el máximo. Martes, por favor. Pero más o menos. No, martes. En el español se Okay. hay ¿Es mucha un barbarie. dicho? Sí, pero martes. Tú que me corriges varias veces a mí cuando yo cometo errores. Ahora dime. No, porque yo entiendo No, yo no según. estoy entendiendo. Yo entiendo según Yo el campo y la ¿Tú qué me ciudad. dices, varón? Podía ser esto mejor. Yo, gracias. No, pero oye, el jugo. Pero estamos Pues le hablando- sacamos el jugo entonces. Está bien. Va. Ay. Solo quedó el gato. Bueno, ahora que va a ser directo. Ay, Ah, ok. pelón. Entonces, ¿qué vamos a estudiar aquí? Las reglas de interpretación Para saber qué. para determinar si un pasaje debe ser tomado como una figura retórica o como una afirmación literal. Pero ya usted viene de antemano sabiendo que el mensaje es literal, pero cuando ya tú tienes el mensaje literal, ¿qué tiene que hacer? Saberlo interpretar. Cuando lo interpreta, tiene que ser flexible en la interpretación. ¿Entiendes? Por eso, en la hermenéutica estudiamos las leyes. Y en la exégesis aplicamos esa ley para extraer el verdadero contenido de lo que el autor quiso decir. Amén. Por eso estudiamos estas reglas. Es muy importante para que usted no esté cometiendo los errores garrafales que mucha gente comete. ¿Sí? Por favor, Charlie, si está en su poder. Lenguaje figurado versus lenguaje literal. Una de las citas que más acaloradamente se ha debatido en la historia de la iglesia
es aquella en la que Cristo dijo, esto es mi cuerpo. 1 de Corintios 11:24. Naturalmente, el punto de debate es si esta frase debe ser interpretada como una expresión figurada o como un hecho directo y literal. Ok, yo quiero que usted me vaya a 1 Corintios 11:24. ¿Qué dice? 11:24. ¿Qué dice? La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos ese versículo? No podemos tomarlo literal, naturalmente. No. Pero en realidad, hay una verdad espiritual que tiene que Ser interpretado. Sí, en el mundo literal. sí. Porque si lo toman literal, entonces no concuerda con los demás, con lo que la Biblia... Los otros versículos. Los versículos. Porque el punto dice, en memoria de mí. Sí. Entonces, hay que entender algo muy importante. Cuando se toma o se conmemora lo que Cristo hizo por nosotros, que tomamos el trozo de pan y tomamos el jugo de uva o el vino, la pregunta es, ¿es ese o eso el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? No. ¿Verdad que no? Eso es símbolo de lo para conmemorar lo que él hizo por medio de su cuerpo y su sangre. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí vemos que hay algo figurado con un mensaje que, pero hay un contenido literal. Porque él murió, su cuerpo fue literalmente, hermano, crucificado. Su sangre fue literalmente derramada. ¿O no? Entonces nosotros conmemoramos eso por medio de la Santa Cena. Hay algo figurado, pero hay algo literal. Pero hay una verdad espiritual. ¿Están entendiendo? Entonces sigamos leyendo, por favor, aquí en el texto del libro. La Iglesia Católica Romana decidió interpretarla en forma literal. ¿Cómo? La Iglesia Católica Romana. Así pues, los católicos piensan que como la creencia católica romana, afirmando que el cuerpo de Cristo estaba físicamente presente alrededor de los elementos de la cena del Señor. ¿Oyó eso? También Martín Lutero se fue de boca y nadó. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto quiero decir que esto mucha gente se abasa. No, porque Martín Lutero dijo, Calvino dijo, Zwingli dijo, Wycliffe dijo, y otros eruditos dicen, ok, ellos dicen, pero ¿qué dice en realidad el texto bíblico? Martín Lutero fue salvo, pasó. Solo Dios lo sabe. Pero yo creo que sí. Vamos. Sin embargo, la mayoría de los creyentes evangélicos interpretan la frase como una expresión figurada que simboliza la presencia espiritual de Cristo en la comunión. Esto nos ilustra los problemas que pueden surgir de pasajes que no son claramente figurados ni claramente literales. En las siguientes páginas examinaremos algunas pautas que debemos seguir al hacer esta determinación. No obstante, ya sea figurado o literal, todo pasaje tiene un significado literal. Oiga eso. Todo pasaje tiene un significado literal.
Pero ahora, hay que saberlo interpretar porque en ese literalismo hay una verdad espiritual. Si tu mano te da ocasión de caer, ¿qué? Córtala. ¿Lo cogemos literalmente? No. Si tu ojo te da ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Y dónde está la literal allí? ¿Eh? Eso es lo literal. Ahora, la verdad espiritual, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad espiritual? Cesar de pecar. Entonces, esa verdad espiritual aún se aplica en lo literal. ¿Cómo? Deja de pecar literalmente. Literalmente. ¿O no? Tiene un verdad. Espiritual, pero se aplica en lo literal. Dejar de hacer. Deja de hacerlo, de ese pecar. pecado que estás cometiendo. Porque tú pecas con qué, con qué que tú pecas. Con tu mano. Con todo tus tu ser. ojos. Con todo tu ser tú pecas. Sí, ¿O no? el espíritu. ¿O no? La mente, Con la mente. Entonces, con la mente, pero ahora, ¿qué tú usas? Míralo aquí, el cuerpo. Entonces, si tu mano toca, si tiene un espíritu de robo encima, ya estás robando. Varón, ¿y por qué la, Si eres un pirómano, déjate encendiendo y fuego. por qué las iglesias que son legalistas no toman eso literal ahí? Sí, porque toma muchas cosas literal, ¿verdad? Sí, No entiendo. ellos toman mucho No, lo que pasa, mira, aquí. Oye, por eso, miren, hermanos, por eso Porque yo, me conviene. aquí. Es otro problema también. Coger lo que me conviene a mí y dejar lo que no me conviene. Eso no es bíblico, ¿eh? Miren, por eso es que yo digo que no todas las iglesias dan estos estudios de esta manera. Por eso yo le digo, aproveche su tiempo, aprenda, desarrolle, crezca y produzca. No todas las personas también tienen la capacidad también. ¿Me entiendes? Eso es, nosotros hemos sido bendecidos por la misericordia de Dios. Esa es la realidad. Que la gloria sea de Dios y que Dios bendiga a los pastores y a los líderes que quizás no tienen el conocimiento también, que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que le abre puertas y le dé luz. ¿Me entiendes? Entonces sigamos. A veces el concepto fue expresado directamente, pero otras el Espíritu Santo decidió comunicar una verdad en forma indirecta mediante una figura retórica. Además, ningún pasaje tiene un doble significado. ¿Oyó eso? ¿Es verdad? Dice el libro. ¿Es verdad? No es verdad. No. Porque hay palabras ¿Ve? Entonces aquí entra el maestro y aclara. ¿Qué hacemos con las profecías de doble interpretación? o dimensión. Yo uso la palabra dimensión, la uso, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con profecías que son tridimensional, son de doble dimensión? ¿Qué hacemos con eso? Porque ahí tiene una doble interpretación también. Entonces, por eso yo digo que uno tiene que tener cuidado. ¿Entiendes? Ningún pasaje tiene un doble significado. Ahora, ¿en qué sentido es que no tiene un doble significado? El autor lo que quiere decir es que ningún pasaje puede ser al mismo tiempo literal y figurado. ¿Lo debe entender? Porque siga leyendo para que usted vea. Nunca el significado literal y el significado figurado son diferentes el uno del otro. El significado singular de un determinado pasaje está expresado, ya sea en lenguaje literal o mediante una figura retórica. Ok. Un pasaje bíblico, Yorlanis. La B siempre tiene un significado literal expresado directa o indirectamente. Directa o indirectamente. ¿Está entendiendo eso? Ahora vienen las reglas. Regla número 1, ¿cuál es? Tomar Asumir primero que sí. que es literal. Yo pienso en el libro que usted dio primero, porque le dan así. Primera regla es tomar el pasaje en su sentido literal, Sí, usual. exactamente. Eso es lo que estamos... Pero aquí lo amplían diferente. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora viene el punto de que, ya que usted tiene el significado literal, usted tiene que saber interpretar la verdad que dice el lenguaje, está expresando el autor.
Y ahí hay que ser flexible. No se puede forzar la situación. Tomar rígidamente. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay que ser flexible porque por esa rigidez se han cometido tantos errores en cuanto a la expresión de explicar una doctrina bíblica. Y se han introducido dogmas de hombre y mandamientos de hombres, lo cual la iglesia piensa que son mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué hacen los mandamientos de los hombres en la iglesia? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el daño más grande que le hace? Sí, pero hay un daño terrible. ¿Cuál? Es que no reciben la palabra como debe ser. De pronto, entonces lo aplican a diferente. Pero hay algo más fuerte. Crea confusión. Hermanos, observen. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Quiere decir que hay un propósito determinado para cada persona individualmente en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Ahora viene el punto. Cuando Satanás ataca a una persona, Satanás lo que está atacando es el propósito de Dios en esa persona. Amén. Así es. Ahora viene el punto. Cuando te enseñan dogma de hombre y doctrina, eso atrasa el propósito de Dios en tu vida y el desarrollo del propósito de Dios en tu vida. ¿Estás entendiendo? Porque no te están explicando y definiendo el plan de Dios correctamente para que tú lleves a cabo el propósito de Dios conforme al plan de Dios escrito en la Biblia. Entonces ahí vienen los problemas. Viene gente frustrada. Gente que tienen 20 y 30 años, hermano. Como dicen, que tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Que no crecen. Parece que en vez de crecer para abajo, que crecen. Como dicen por ahí. No crecen para arriba, crecen para abajo. Entonces, en otra palabra, le hacen el trabajo que del diablo lo hacen ahí. No, es que ese es el punto, que Satanás no quiere que la iglesia o el creyente individual lleve a cabo el propósito de Dios en su vida. Porque cuando él lleva a cabo el propósito de Dios en su vida, hermano, es lógico que le va a hacer grande estrago al reino de las tinieblas. Por lo tanto, ¿Me entiendes? Por lo tanto, Satanás lo que va a buscar es la manera. Observa esto, observa un ejemplo, que eso tiene que poner a nosotros a pensar. Sansón, hermano. Vamos a hablar de Sansón. Observe Sansón. No había un hombre que tenía esa fuerza descomunal como Sansón. Una fuerza fuera de lo normal. Algo sobrenatural porque venía del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Sansón? se lo dijo a la liga. Se enamoró y se lo dijo. No, sí, ok, le dijo el secreto de la Biblia. ¿Y qué pasó con Sansón? Retrasó el plan El propósito de de Dios en su ¿Era el propósito de Dios que Sansón terminara de esa manera? No. ¿Usted ve? Ok. Y ahí viene el problema. Ahí es que viene el problema con las dogmas y todas esas cosas que se introducen en las iglesias, o un pecado o algo que atrasa el propósito de Dios en tu vida. Y aquí viene lo duro. Cuando nos presentemos ante Dios en el día del tribunal, el Señor va a llamar cuenta esa situación. Explícame eso, ¿por qué tú invertiste ese tiempo en eso? Porque mira, yo podía salvar a fulanito y tú invertiste ese tiempo en otra cosa. ¿Qué pasó? Sí, pero pastor. No, pero no es el pastor, tú mismo. Todo creyente es responsable de estudiar la Biblia, Claro. personalmente. Entonces, ese es el problema. Observa esto, Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? El sabio. Salomón llegó a matar a mujeres, sí, a sus hijos. ¿Cumplió Salomón el propósito de Dios? Atrasó el propósito de Dios y se dice que posiblemente hasta se perdió. Dicen algunos estudiosos. Ahora viene el punto. Vamos, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? No entró en Cumplió, pero atrasó también. ¿O no? ¿Usted ve la situación? Que el punto es
el punto de esto es que tú no cumplas el propósito o atrás el propósito de Dios. Porque aquí que viene el punto, mucha gente no sabe cuando dice, no ignore sus maquinaciones para que el diablo no tome ventaja sobre los, Satanás es sagaz, para que el diablo no tome ventaja. ¿Cómo Satanás toma ventaja? Cuando no cumplimos el propósito de Dios. Claro, es que eso es lo que más Que ataca. interfieren en cosas que no. ¿Me entiendes? Entonces él gana ventaja, porque un día que tú no cumples el propósito de Dios es un día ganado para el diablo. ¿Sabía usted eso? Por eso dice la palabra, usa su tiempo bien. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entiendan, lo que hace la doctrina falsa, los dogmas de hombre, lo que esa doctrina diabólica, satánica, infernal, demoníaca. Y también Saúl. Entonces, y Jonás lo atrasó y no lo cumplió del todo. Muchos reyes. Porque Dios envió a Jonás a Nínive y Jonás cometió un error que nosotros no debemos cometer. ¿Sabe cuál? Que Jonás no plantó sinagogas allí y no dio doctrina, enseñanza profunda como debía ser para que la próxima generación sea preservada. Y fue a regañadiente fue que fue allá a Nínive. Dime, entonces son cosas que no debemos de hacer, son ejemplos para que usted aprenda las escrituras. Oye, usted aprende el plan que está aquí, las reglas del reino que está aquí, entonces usted aplica las reglas del reino que está aquí, entonces usted vive conforme al propósito de Dios, entonces todo lo que está aquí conforme al propósito de Dios vendrá sobre su vida. Entonces, ahora viene el punto que cuando usted cumple el propósito de Dios, las tinieblas sufren. Ya. ¿Me doy a entender? Por eso es que Él no quiere que usted cumpla el propósito de Dios. Por eso Él busca la manera de entretenerlo en algo. Tú no ves que hay gente que vienen, observa, están orando, Señor, y viene un hombre de Dios buscando de Dios. ¿Y qué hace el diablo? Le envía una persona, en este caso una mujer o qué sé yo, un amigo, para entretenerlo. Cuando viene a ver, el hermano, el hombre de Dios, está ubicado en otra cosa. Y no en lo que Dios le ha mandado. Ese tiempo perdido ahí, le vamos a tener que dar cuenta a Dios, al Señor Jesús por eso. Entonces, es el problema de las doctrinas y dogmas de hombre en las iglesias. Atrasan el desarrollo, porque ¿cómo Dios ve a la iglesia? ¿Cómo Dios ve a la iglesia? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo Dios ve a la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Un cuerpo, ¿verdad? Una unión. Ahora, un cuerpo, un propósito, ¿verdad? Ahora, en ese propósito hay una diversidad individual para cada persona que cumple ese propósito. Y el propósito es que nosotros seamos para el avance de su gloria y que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el diablo no quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo, porque imagínense quien lo derrotó en la cruz del Calvario. Cada día que tú no cumples, cada día que el diablo se lo embolsilla en las tinieblas. Se va llevando almas. ¿Me doy a entender? Ese es el punto. Cuando la iglesia anda en el desierto, entonces, pero no en el desierto del Señor, sino en el desierto de la vanidad, del engaño, del error, Satanás está destruyendo. Tiene ventaja. Señores, porque tenemos que entender que la única institución establecida aquí en la tierra por Dios, por medio de Cristo, el Espíritu Santo, aleluya, para deshacer el poder del diablo, se llama la iglesia de Jesucristo con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oiga esto. Por eso, oiga, por eso yo en el estudio de maestro Gui consejero acerca del Espíritu Santo, por eso le digo, usted va a cambiar su manera de pensar. Usted va a ver que su tiempo, su relación con Dios, eso hay que poner, eso es prioritario. No, mi amor, que yo no voy a ir a la iglesia, yo sí voy. No, mi amor, que yo no voy a orar, yo sí voy a orar. Cuando Cristo venga y uno de los dos están haciendo lo que no deben de hacer, ¿a quién se lleva Jesús? Tú ven, vámonos, tú te quedas. Esa es la realidad. Si tú estás cumpliendo el propósito de Dios, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar contigo?
Se va- Y si no lo está cumpliendo, se quedará a pasar por prueba de fuego. de fuego, varón. Bueno, se fue. Sigamos leyendo, por favor. Sigamos leyendo. Entonces, primero asumir primero Que es que literal. es literal. Siga leyendo, por favor. Una de las reglas más antiguas que nos ayuda a distinguir entre las escrituras literal y las escrituras figuradas establece que primero se debe asumir que la frase en cuestión es literal. Ahora, vuelvo le repito. Cada vez que la situación sea literal, sepa interpretarlo. Por eso he debido usar todas las reglas de la hermenéutica y la exégesis, ¿me entiendes? Para entender todo el engranaje. Cuando usted toma la situación literal, ya usted va a saber que se está usando una figura retórica para hacer énfasis en una verdad espiritual que es literalmente. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, como dije, si tu mano te es ocasión de caer, Corta. ¿la cortamos? No, lo que está diciendo es deja de pecar. Deja de robar. Y la gravedad del pecado, que el pecado te puede llevar al infierno. Eso está haciendo énfasis en la gravedad del pecado. El pecado te lleva al infierno. Punto. Sí, porque al final él dice que es mejor entrar al reino sin manco que Que ir con al los- infierno con las dos manos. Exactamente. Entonces, lo que está diciendo es, lo que está haciendo énfasis es en la gravedad del pecado, hermano. El pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios. El pecado, ¿y cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero ¿qué clase de muerte? Muerte espiritual. Eterna. ¿Ves? Separación eterna. Entonces la muerte eterna, la paga del pecado es la muerte. A la gente no le gusta eso. Oye, cada vez que hablamos de muerte, infierno, demonio, diablo, la gente como que se asusta. No hable de eso, que la gente tiene cuidado. Pero ven. ¿Me entiendes? Que no, y tú ves que cuando uno está predicando de eso de infierno, cielo, predicando de infierno, de lago de fuego, de gran tribulación, de anticristo, bestia, marca de la bestia, tú ves que la gente está mirándote así como con terror, como con miedo, asustado. Ayer Pero- sí salió un señor del culto, Dios mío, padre. oye, con miedo, asustado. ¿Pero por qué? Porque estos son mensajes Que no lo escuchan. como- que la gente que ya no se están predicando. Hace mucho, sí. ¿Me entiendes? Porque lo que se está predicando es prosperidad. Aquí, por favor. Lo que se está predicando, lo cual yo llamo el evangelio del anticristo, es la falsa prosperidad aquella. Que tú tienes que ser rico, que tú tienes que ser millonario. Óigame bien. Yo no digo que Dios no te puede bendecir con riqueza. Yo lo que te estoy diciendo es de la manera como ellos obtienen esa riqueza. ¿Me doy a entender? Entonces, primero, tenemos que asumir que es literal. Sigamos. Posteriormente, indicaciones adicionales tal vez prueben que esta suposición es inválida, pero este es siempre un punto de partida seguro. Esta regla es particularmente oportuna al leer relatos históricos del Antiguo Testamento. Muchos han supuesto que relatos como el de la caída del hombre y el diluvio son relatos simbólicos o leyendas, pero no literales. Oiga eso. La caída del hombre en el Edén son actos simbólicos y leyendas, dicen algunos, y creen que eso... Bueno, estamos viviendo la consecuencia ahora. Entonces yo pregunto, ¿de dónde viene el pecado? Entonces yo pregunto, ¿de dónde viene la muerte? Del Big Bang. ¿Por qué estamos en este caos que estamos hoy en día? Explíquenme eso a mí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer tiene dolor? Entonces la pregunta es la siguiente. Literalmente, en el mundo espiritual, Adán y Eva pecaron. Espiritual. Aquí. Adán tenía un cuerpo de carne. ¿Sí yo? Y Adán pecó. Comió del fruto prohibido. La mujer fue engañada. Y fueron echados del Edén. Los científicos mismos han descubierto que llegó una era donde toda la tierra estaba cubierta de agua. Entonces, ¿qué pasó ahí?
vino un diluvio. Vino un diluvio, hubo un diluvio. Entonces, literalmente sucedió eso. Y todo eso vino por causa de el pecado. Pastor, perdón, el rico y Lázaro también fue literal. ¿Eh? Claro, que Eso está sucedió. narrando una historia, Es una historia. Una pero historia lo que pasó verídica. verdadera. Sí. Él está narrando una historia verídica y el rico todavía está cogiendo fuego. O sea, que no es simbólico, sino algo... Él está narrando una historia. Ya, ok, wow. Algunos dicen, no, que no. Es una historia real, eso pasó realmente. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús habla y quita la cortina del mundo, del inframundo. Y llega al Hades. Y habla del seno de Abraham. Está hablando de una historia verídica. ¿Me lo doy a entender? Lázaro está en el paraíso y arriba. Lógico. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Eso fue una historia verídica. Y el rico está cogiendo fuego y Lázaro está en el paraíso esperando la resurrección de su cuerpo. Sigamos. Sin embargo, si el intérprete sigue la regla que acabamos de mencionar, deberá suponer primero que tales historias son literales. Solo si hay clara evidencia que le indique otra cosa, debe entonces considerarlas figuradas. ¿Se entiende? Obviamente, cuando uno estudia literatura dominada por las figuras retóricas, como los Salmos y el Apocalipsis. Párame ahí. Oiga, y vi un cuerno que hablaba grandes cosas, oye. Tenía ojo y hablaba grandes cosas. Una bestia de 7 cabezas. Oiga. Y la gente se imagina, sí. Caballo negro, rojo. Si usted no entiende ese idioma, usted va a cometer una locura. Hay mucha gente que piensa que es un monstruo con 7 cabezas. ¿Está entendiendo? Entonces, hay que entender ese lenguaje y dominar las reglas de interpretación. Sigamos. Debe estar más abierto a la posibilidad de que encontrará más significado figurado que literal. Lógico, porque a través del figurado, ¿qué se da? El mensaje Simbólico. literal. Es literal. Sí, porque el figurado es para traer la verdad literal. Sigamos. Para decidir si un pasaje es figurado o si es literal, el intérprete debe primero suponer que es literal, mientras no se pruebe otra cosa. ¿Usted está entendiendo esto? La primera regla es asumir primero que es literal. Si la situación, si el texto prueba otra cosa. O si no encaja, es raro. Si Ok, raro. ahora vamos a las contradicciones y absurdos. Contradicciones y absurdos. Cualquiera que haya luchado por aprender un nuevo idioma sabe que algunas expresiones figuradas en él pueden resultar muy extrañas a un extranjero. Por ejemplo, como yo siempre digo, observa esto. Usted ve que si uno no estudia la Biblia, comete errores. Las traducciones, mira, las traducciones son buenas, pero tienen debilidades. Yo soy claro en esto y se lo he dicho a ustedes. Esta es la palabra de Dios. De eso no, yo no cuestiono, esa es la palabra de Dios. Pero, oiga bien, observe, y yo siempre lo he dicho, Dios le endureció el corazón a Faraón. En el original no de entender eso. En la unidad de entender que ya Faraón tenía su corazón endurecido y que Dios lleva su propósito a cabo, aún era endureciendo su corazón. Entonces se está usando una forma de expresión. ¿Está entendiendo? Por eso uno tiene que estudiar esto bien, para evitar esos problemas. Por eso, hermano, mire, oremos a Dios para que Dios levante buenos maestros. Porque yo he visto hoy en día, aún en las universidades teológicas, hermanos, a veces
Hay muchas barreras. El diablo mete su soplido doctrinal, su viento doctrinal peligroso. Cuando un teólogo grande viene y dice, no, ya no hay que ayunar, ya no hay que orar, ya no hay que orar, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar. Pregúntate. Está diciendo que te llama la toalla entonces. Diabólico eso. No, pero eso, hermano, por eso yo digo, oiga bien, por eso yo digo, prepárese bien para que no vengan y lo engañen. Porque la era que estamos viviendo hoy en día es la era del error. Entonces, es bueno entender estas reglas, la hermenéutica, leer mucha Biblia, estudiar mucha Biblia y prepararse bien. Porque usted el día de mañana será la persona que va a ayudar a otros. Y si usted está tergiversado, ¿qué usted hará con los demás? Así mismo, seguir más torcido. Tergiversar las ideas. Triste, pero es así, sigamos. Una vez un amigo de Brasil me dijo que todo el mundo vendría a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué figura retórica usó ahí? Usar el todo por una parte. No. El parte por otra. Sí, pero ¿cómo se llama la figura retórica? Sin do, No, hipérbole. Hipérbole. Ah, hipérbole. Una porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, oye, todo el mundo va a venir a mi casa. Oye, pero imposible. A mi cumpleaños viene todo el mundo, todo el mundo. Pero pues, se puede decir también el todo por otra Sí, parte. también, pero todo el mundo. No. Entonces, sigamos. Imagine entonces mi casa llena de más de 5.000 millones de visitantes. En realidad mi amigo utilizó una expresión figurada brasileña que quiere decir muchos amigos mutuos. A menudo se puede identificar las expresiones figuradas cuando se responde a la siguiente pregunta. Si se toma este pasaje literalmente, ¿contradice la vida o suena absurdo? Recuerda que estudiamos que la Biblia no se contradice a sí mismo. No. La Biblia no se contradice. Al contrario, la Biblia es subsecuente. Se apoya a ella misma. Porque la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Así que la Biblia no se puede contradecir. Cuando usted vea esas cosas que parece contradictor, ¿quién tiene el problema? Nosotros el hombre. Exactamente, tenemos nosotros el problema. Entonces, tenemos que buscar en otros pasajes y a través del contexto, el contexto histórico y la expresión, en realidad, qué es lo que está diciendo. Para evitar, ¿qué? Sacar su propio Interpretación. Y ahí es que viene la doctrina tergiversada. Y ahí es que vienen los engaños y los errores bíblicos y los dogmas de los hombres. No, Diga, varón de Dios. no, que acá dice, en el pasaje que Charlene leyó, Sí. dice literalmente, contradice la vida, no la Biblia. Lógico. Porque si tú no vives conforme a la voluntad de Dios porque te han enseñado algo tergiversado, te contradicen la vida. Ah, eso Y hacen un daño total. vida o Hermano, muerte. oiga, yo siempre voy a decir, aquí se está lidiando lo eterno. Ponga atención y hágase responsable de su vida espiritual. Aquí se está lidiando lo eterno. Por eso yo no me llevo de gente. No, que Israel, yo no me llevo de eso. Yo no le pongo atención a la gente. La última palabra la tiene el juez de todo. ¿Tú me entiendes? El último martillazo lo da él. Amén. Entonces, uno no puede estar escuchando a la gente. Por eso que yo digo, usted es responsable por usted mismo ante Dios. Por estudiar, por investigar, para conocer. Por eso le envió el Espíritu Santo. que nos guía toda la vida. Entonces, la pereza está matando a los creyentes. Los afanes. No, los afanes se lo están llevando a todito. El corre. Que la vanidad. Entonces, póngase para lo suyo en el mundo espiritual.
Concéntrese en su relación con Dios. Pero la relación con Dios está aquí, en su palabra. Vivencia de la palabra, aplicación de la palabra, estudiar la palabra correctamente y aplicarla correctamente. Entonces hay gloria. Sigamos. Aleluya. Cuando Cristo dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, Oiga eso. que un rico se convirtiera, obviamente estaba por utilizar una figura poética del lenguaje. Pero es fuerte eso, que un camello pasa más fácil por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo entonces? ¿Que los ricos no se pueden salvar? No, que sería difícil una persona que tiene riqueza Servirle. entregar su vida a Cristo. Observa el rico que se le acercó a Jesús. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, todo eso lo he guardado. Ahora viene Jesús. Se tocó algo muy delicado. Pero ahora viene Jesús como, mira, Jesús, oye, Jesús le echa vinagre y limón a la herida. Pero no sabe que eso te va a cauterizar la herida y te la va a sanar, pero él te echa ese limón ahí. Y con la salsita ahí. Y con la salsita, también. Oye, aquí viene lo duro. Vete, ¿y qué le dice? Vende todo lo que tienes y Vende todo lo que tienes y dáselo a los todos los pobres. pobres. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar al prójimo. Tu Dios, Sobre todo qué. con todo tu prójimo. Es el primer mandamiento, el gran mandamiento. Ahora, ¿él lo cumplía? El rico no lo ¿Él lo cumplía? No. Él amaba Porque nada más sus cosas. ella amaba Él amaba más su riqueza. Riqueza. Porque Jesús dijo, vete, suelta esa riqueza y ven, sígueme. Oye, y ven, sí. Y le dijo que no, se puso triste porque tenía mucha posesión. Y una vez se puso triste. ¿Tú me entiendes? Entonces Jesús tocó algo. Jesús tocó algo. Y cuando Jesús te toca esa cosita que tú no quieres dejar. Jesús le dijo lo que tenía que hacer para... ¿Eh? Una vez te pone a discutir ahí. Cuando Jesús te toca ese cuartico secreto en tu corazón, que tiene ese cubo secreto ahí, y viene el Espíritu Santo y le hace así. ¡Suelta eso! Suéltalo. Abre. Y te jamaquea, no, Señor. Y te pone triste. Sufriendo con las cosas. Tú sabes, Señor. En otro tiempo, Y Señor. no toques. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Esa sería la primera pregunta, Y al ¿no? prójimo. Tiene que hacer. Aló. Entonces usted ve que ni el primer mandamiento guardaba porque Jesús de una vez le lanzó una dura. Ven, vamos a ver. Ni la segunda. Suelta todo lo que tiene, ¿verdad? Vende todo lo que da y todo lo que tiene. Ven, sígueme. Vamos a ver si es verdad que tú amas al Señor. Por eso yo digo que Jesús tenía que ser dominicano porque se la sabía todo. No. Hello. Sorry. Varón, ¿qué pasó? Claro, se la sabía toda. Varón, ¿qué pasó? No. Nadie, varón, ¿Qué pasó? la gloria de Dios. Ama mucho a su país. Tampoco acepto eso. Tampoco acepto eso, eso está mal. Porque cada quien tiene lo suyo. Sigamos, No era ni dominicano ni Eso no debe guatemalteco, ser ni interpretado. por favor. Eso no debe ser interpretado como que un rico no puede ser salvo. Simplemente significa que es difícil para el rico decidirse a servir al Señor. ¿Oyó eso? Yo soy millonario, multimillonario. Y el Señor me dice, suelta esos millones y ven, sígueme. Está duro. Sí, porque es su fortaleza, ¿no? Estos son lujos. Seguro. Estos son lujos. Mira. Cómodo. Vivir cómodo, Para que digan fulanito. Aquí, por favor. Entonces, pregúntate. ¿Usted ve por qué a la gente que se apoyan en las riquezas? Aunque hay millonarios que le sirven a Dios, Aló, cuidado. Una gran bendición. Hay gente que le sirven a Dios, que son millonarios y le sirven a Dios, invierten fuertemente. Eso lo sabemos. Pero de todo ese porcentaje, son muy pocos. De 100 ya un 20%. ¿Entiendes? Entonces, son muy pocos. Y ese es el problema. No es que no
es que es duro para ellos soltar esa posición de dinero. Y es duro cuando el corazón está engrosado totalmente de la riqueza de este mundo. Se apaga. Sigamos. A continuación le daré algunos otros ejemplos de evidencias, figuras retóricas. Imagine lo que sería si se tomaran literalmente. Oiga esto, imagínense que si se tomara literalmente. Hebreos 12:1. Tan grande nube de testigos. Oiga que, oiga. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Óyeme, pero. Salmo 119, versículo 136. Si dijera el pie, 1 Corintios 12:15, el pie habla. Bueno, Tiene los ojos llenos de adulterio, 2 de Pedro 2:14. Oye, que lo que es un adúltero totalmente. Que devoran a mi pueblo como si comiesen, ay Dios mío, como si comiesen pan. Salmo 14:4. Devoran al pueblo de Dios. Eso, falsos profetas, falsos apóstoles. Esa mafia diabólica que está metida dentro de la iglesia, están devorando. Oye, le están succionando totalmente el bolsillo al pueblo de Dios aquí, por favor. Le están succionando totalmente el bolsillo. Óyeme, yo le llamo un atraco psicológico, un atraco a través, cogiendo la Biblia, el nombre de Dios, para, vamos a decirlo así, engañar a la persona. Es así, engañan a la persona. Y yo le llamo un atraco a través de la religión. Usan la religión, usan el nombre de Dios y hablan muy bonito, predican lo que a la gente les gusta, porque peores son los que le escuchan. ¿Entiendes? Peores son los que le escuchan. Robándole al pueblo de Dios. Es un asalto al pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Usan todo esto. El engaño. La falsa doctrina. Y saquean. Devoran a la iglesia. Fuertemente. Por eso así. Estamos viviendo esta es la era de los falsantes, los hipócritas, los mentirosos, los engañadores, los que están endiablados, los exactadores de mente, los corruptores de mente. Estamos viendo en esta la era de ellos. La apostasía cruda se está viviendo hoy en día. Y para frenar ese poder diabólico se necesita el conocimiento y la unción del Espíritu Santo, bien definido, para deshacer esa obra del diablo. Si no, te llevan también. Corriente. Se están llevando a muchos. Iglesia hay de esas personas. Iglesia donde ya los homosexuales se pueden casar. Pastores transexuales, transgénero. Entonces tú me preguntas a mí qué está pasando. Que estamos viviendo en la era del engaño. Por eso es que yo predico. Óyame, a mí me pueden llamar radical, me pueden decir lo que sea. Me pueden tirar a condenar, hablar lo que hablen. Óyeme, la homosexualidad del diablo. Eso es satánico. Óyeme bien. Y esos falsantes están engañando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha apartado del conocimiento y la verdad de la palabra y de aplicarla. Esta es la realidad. Por eso que yo siempre le insto a usted, estudie, busque a Dios, ore, ayuna, vive por la palabra, luche, si se cae, levante y sigue luchando hasta el final. No se dé por vencido. Por ejemplo, me dio tristeza, eso lo voy a decir. Oí de un cantante que se suicidó. El último. ¿Me entiendes? Que se suicidó, se quitó la vida. Pregúntate, tenía dinero, tenía fama, ¿por qué se quitó la vida? Estaba depresivo. Se quitó la vida, la fama no lo llenó. El dinero no lo llenó. Dejó una familia atrás. Pregúntate. Entonces, por eso que yo digo, se necesita el conocimiento y el poder del Espíritu Santo y la aplicación de ella, de la palabra, para poder contrarrestar todo el poder, oye, contrarrestarlo y deshacerlo. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso yo siempre digo, vamos a estudiar las Escrituras, mis hermanos. Eso de la iglesia. Vamos a aplicar las Escrituras, mis hermanos. Protestante en Holanda ya hicieron culto para los gays.
Protestantes. Protestantes. Llegará un momento donde, Los católicos ya. óyame, yo vi una noticia que me enviaron, hermano, que no sé si era en Canadá o en Estados Unidos, donde estaban supuestamente cristianos católicos, algo así, estaban haciendo una actividad y le decían a los gays que Cristo los amaba, y los gays, oye, se la fueron al puño limpio. Cristiano contra gay, a puño limpio se la fueron. ¿Tú te ríes? Oye, se fueron a puño limpio ahí. Terrible. Entonces tú te preguntas, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Entonces, abramos los ojos, vamos a leer esto y hacer el ejercicio 18 y vamos a dejarlo buscar explicación dentro del contexto. Ahí lo voy a dejar, por favor. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Deuteronomio 9.1. Hasta el cielo la ciudad está amurallada. Entonces, hay una torre que la querían hacer hasta el cielo también. La torre de Babel, ¿se recuerda? Era hasta el cielo. No. ¿Está entendiendo? Entonces hay que entender el lenguaje, por favor, sigamos. Generalmente no buscamos figuras retóricas en cada oración de una plática normal. No obstante, dentro de la prosa, la forma fundamental de comunicarse, la expresión figurada es usualmente muy evidente. A la luz de nuestra discusión respecto a los absurdos y fenómenos extraños, debemos recordar que la Biblia está repleta de milagros. Aquello que resulta absurdo en la esfera humana y el mundo físico. Por ejemplo, Dios abrió el mar rojo. Hay gente que no lo cree. Para que el pueblo cruzara en seco. La Biblia me dice a mí que Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, y yo lo creo, punto. Amén. Esa es mi fe. ¿No fue el que lo creo? Esa es mi fe. Esa es mi fe también. Josué le dio orden a la luna y al sol y se paró, y yo lo creo también. Yo también lo creo. Jesús sanaba a los leprosos, yo lo creo. Jesús echaba fuera a los demonios, yo lo creo. Jesús caminó sobre el agua, yo lo creo. Punto. Esa es mi fe, porque está aquí escrito y yo lo creo. Jesús murió, resucitó al tercer día. Así fue, y vuelve de nuevo. Y yo lo creo, y punto, y se acabó. Él me lo dice en la escritura y yo lo creo, punto. Amén. Hay gente que dice, no, eso no es verdad. No hay evidencia. No lo crea. Una de las mentiras más grandes que el diablo ha introducido en la humanidad es creer que él no existe. Que el diablo no existe. Que los demonios no existen. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente se va a llevar una gran sorpresa. Sigamos, vamos a hacer el ejercicio y vamos a terminar todo esto aquí. Aquello que resulta absurdo en la esfera humana y el mundo físico puede ser muy normal en la esfera de lo divino. Por ejemplo, la Biblia afirma que cuando una persona cree, se convierte en el acto en una nueva criatura. Tal cosa sería imposible en el mundo físico, pero en Cristo tal transformación es un hecho. 2 de Corintios 5:17. Del mismo modo, el que los registros directos de liberaciones milagrosas, sanidades y resurrecciones contradigan las leyes de la naturaleza, no quiere decir que enseñen mitos. Estos relatos registran hechos. Un pasaje no debe ser tomado como literal si contradice el resto de las escrituras o da lugar a un absurdo. ¿Están entendiendo? Si la situación es absurda, que contradice la Biblia, no se puede tomar literalmente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer también, buscar explicaciones dentro del texto, y después en la próxima, bueno, tenemos que hacer el examen. Bueno, sí, vamos a hacer esto y vamos a dejarlo en el autoexamen y también los exámenes de la segunda unidad. Vamos aquí. Eso va a ser para el próximo Lunes. Ok, Próximo. sigamos. Buscar explicaciones dentro del contexto. Muchas veces el pensamiento general, una afirmación del autor o un calificativo comprobará que una frase o palabra es una figura retórica. Cuando examinamos el flujo de ideas, Oye, el flujo de ideas. Cuando examinamos el flujo del pensamiento o ideas, nos vamos a dar cuenta acerca literal o
se está usando una figura retórica dentro del contexto. Sigamos. Debemos preguntarnos si hay razón para utilizar una figura retórica en esa parte del texto. ¿Encaja con el tono de la narración? Una expresión figurada realizaría el sentimiento o explicaría un punto. No nos sorprende encontrar figuras retóricas en el relato de la visión de Daniel. Cuando examinamos las visiones en los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel y los comparamos con las explicaciones proporcionadas, nos resulta evidente que los animales que aparecen en el capítulo 7 en realidad representan reinos. Daniel dice en el capítulo 11, versículo 36 y 37 aproximadamente, dice, y el rey hará su voluntad, déjame ver si es, vamos allá, 11, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Oiga, maravillas, es una palabra bonita, es blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora el versículo 37, oiga lo que dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora viene el punto, ni del amor de las mujeres. Y una vez dicen que el anticristo será gay, homosexual. Eso es lo primero que dice. Pero el texto deja abierto otro pensamiento. ¿Cuál? Que será sin persona. Célibe. ¿Que él puede ser célibe o no? Pero no, va a ser gay. Y ahí no puede hacer que sea gay. Porque imagínate, con esa ley que se está viendo, puede hacer, ok. Pero, ¿y si el tipo es asexual? No, yo pienso que es una imitación como Cristo. Entonces, por eso yo estoy diciendo, pueda que sea. Sí, él imita a Cristo. Pueda que sea, pero lo inverso. Pueda que sea gay, pero ¿y si es asexual? Que no. Yo pienso que como Célibe. imitará. Célibe, si es célibe. Sí. Porque él quiere imitar. Sí. Entonces, ¿me doy a entender? Por eso hay que tener cuidado. Por favor, sigamos. Quiero leer esto y terminar. A veces el autor mismo menciona que está por utilizar expresiones poéticas o explica su propia figura retórica. En Gálatas 4:24, Pablo nos dice que está por utilizar una alegoría. Y en Apocalipsis 11:8, Juan nos dice que Sodoma y Egipto se usan como términos figurados. ¿Para referirse a quién? En ese tiempo. Para ese Israel. entonces. A Israel. Para ese entonces, porque será en el futuro. Está hablando de la situación espiritual en la que se va a encontrar el pueblo judío. Hermano, allá celebran también el gay parade y todas esas cosas. En Israel. Allí hay muchos gays también. Con todo y Torah y todo, allá hay gay. Y fuerte la situación. Terrible. Con todo y Torah allí también están ellos. Y mira que eso era. Mira, estamos viendo los últimos tiempos. Estamos viendo los últimos tiempos, de verdad. Estamos viendo los últimos tiempos. Si allá en el pueblo de judíos, en el pueblo escogido, hacen gay parade y todas esas cosas, ya tú sabes hasta dónde hemos llegado. Sigamos. En los países árabes también hay gay. Ay, pero allá, no, mira, allá hay gay. Pero se queda en el closet. Aquí, hay gay, pero allá son muy estrictos. Uy, ahí lo matan. ¿Me entiendes? Allá ella, tú sabes. Y aplica la muerte. Sí. Ay, mamá. Sigamos. En otras ocasiones es posible identificar el significado de una figura retórica si se lee más allá del pasaje en estudio. Por ejemplo, Cristo habló de derribar el templo y volverlo a edificar en 3 días. La explicación de esta expresión aparece 2 versículos más adelante, mas él hablaba del templo de su cuerpo, Juan 2:21. Con frecuencia una palabra o frase calificativa insinúa el uso de una figura retórica. Generalmente se trata de un sustantivo del mundo,
modificado por un adjetivo celestial. Observe en los siguientes ejemplos la forma en que un objeto común está ligado a una idea religiosa. La buena batalla de la fe, 1 Timoteo 6:12. Yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Levadura de malicia y de maldad, 1 Corintios 5:8. Del mismo modo, un adjetivo calificativo puede identificar una figura, como en las expresiones Padre Celestial, Mateo 6:14, verdadero pan, Juan 6:32, y con circuncisión no hecha a mano, Colosenses 2:11. Ejercicio 19, ¿quién lo hizo? Busquen en el contexto inmediato de Juan 11:11 una explicación de la figura retórica utilizada para referirse a Lázaro. Escríbala en el espacio en blanco. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ese sueño, ¿cómo Jesús lo está usando? Que no está en vida. Sí, pero ¿cómo se está usando Los discípulos pensaban que No, pero ¿cómo Jesús está usando esa expresión duerme? ¿A qué se está refiriendo? A la muerte. Él está usando... Jesús está hablando de la muerte de Lázaro. La muerte física Los de discípulos creían que Lázaro. estaba hablando de él que estaba durmiendo. Creía que estaba hablando habla de la muerte de Lázaro. Lilia, Aquí habla de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos creyeron que hablaban del sueño natural. Jesús usó una figura retórica a través del sueño. Es la expresión de ese tiempo. Jesús está usando lo que hablamos aquí. Sí. Para entender que una verdad que Espiritual. literal. Pero Lázaro había muerto literalmente. Claro. Pero espiritualmente estaba descansando. estaba Sí, en pero descanso. sí, eso lo entendemos, pero literalmente él estaba muerto. Muerto. Ajá. Ya. Y él dijo, vamos a despertarlo. A despertarlo. Yeah. Imagínate tú, está muerto. Jesús usó el sueño y despertar. Y ellos pensaban que Lázaro estaba durmiendo. Y después Jesús entonces vino y le explicó, Lázaro ya murió, vamos. Tuvo que decir literalmente. Murió y voy allá, vamos por ahí. Pero es para glorificar, para Dios glorificarse. Amén. Entonces, hermanos, diga. Pero ¿por qué no podía decir claramente, muerto? Porque el punto es, los seguidores de Cristo en realidad no mueren. Están durmiendo Descanso. En realidad, la muerte es como un puente para adentrarnos en nuestra casa, en nuestro descanso espiritual verdadero. Porque la palabra muerte significa separado. Y en este caso nosotros nos separamos de este cuerpo y de este mundo para adentrarnos en el seno del Padre, en el paraíso, en el tercer cielo. Ahora viene el punto que cuando venga el día de la glorificación, entonces recibimos un cuerpo glorificado. Amén. También los cristianos duermen. Lo volví a repetir en la línea. Está Porque no estamos separados de Dios. ¿Me entiendes? Porque de que recibimos a Cristo ya estamos conectados, tenemos vida. Entonces, hemos nacido nuevos, somos nueva criatura. Ahora viene el punto Aleluya. que cuando partimos de esta tierra, como estamos conectados con Dios por medio de Cristo, no hay muerte. Amén. Entonces lo que estamos en descanso. Nuestras Por eso- obras nos No siguen. veremos Por eso es muerte. que un brujo no puede tocar la tumba de un cristiano. ¿Me entiendes? No quiere hacer nada con Entonces, hermano, el autoexamen lo vamos a hacer el lunes siguiente de la lección 7 y hacemos también el examen final de la unidad 2. Y me entregan, ¿qué? ¿Qué me tienen que entregar? Unidad 2, y yo predicación y enseñanza. La unidad y Tenemos que entregar las los hojas dones del otro espirituales. libro, de los dones espirituales. Sí, por favor, lo quiero. Por favor, a los que nos están sintonizando, que Dios se les bendiga, que Dios se les guarde, que Dios se les proteja, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, no se olvide de eso, ¿eh?